La conquista de América, valentía, crueldad y transformación. Imagina un mundo desconocido, vasto y repleto de civilizaciones que jamás habían cruzado su destino con Europa. Un mundo que, en el siglo XVI, se convirtió en el escenario de una de las transformaciones más brutales y decisivas en la historia de la humanidad. Aquí comienza nuestra historia, la llegada de Hernán Cortés y Francisco Pizarro al continente americano. Dos hombres cuya ambición y determinación cambiarían para siempre el destino de millones de personas y el curso de dos mundos separados por un océano. Los conquistadores españoles no llegaron con diplomacia, sino con acero, fuego y una fe inquebrantable en su causa. En el centro de esta narrativa, encontramos dos figuras cuya audacia los elevó a la categoría de leyendas: Hernán Cortés, el hombre que enfrentó y venció al poderoso imperio azteca, y Francisco Pizarro, quien desafió la grandeza de los incas. Pero esta no es solo una historia de conquista y ambición, es también una tragedia para los pueblos originarios, quienes enfrentaron una tormenta de violencia, enfermedades y traiciones que destrozaron sus mundos. Hoy, exploraremos cómo sus caminos se cruzaron con los imperios indígenas y cómo sus acciones desencadenaron cambios irreversibles en la historia. Esta es una historia de valentía y crueldad, de sueños imposibles y pesadillas reales. Prepárate para adentrarte en una de las narrativas más impactantes de la humanidad, la conquista de América. Para entender el impacto de Cortés y Pizarro, debemos viajar al año 1519. España era entonces una potencia emergente con hambre de riquezas, expansión y evangelización. El Nuevo Mundo, descubierto por Cristóbal Colón apenas unas décadas antes, ofrecía una oportunidad irresistible, vastas tierras por explorar y rumores de civilizaciones ricas más allá de la imaginación. En el Valle de México, el Imperio Azteca, liderado por Moctezuma II, dominaba con su impresionante capital, Tenochtitlán. Sus conquistas habían unificado y oprimido a múltiples pueblos, sembrando resentimientos entre sus vasallos. A miles de kilómetros al sur, el imperio inca alcanzaba su apogeo bajo el mando de Huayna Cápac, controlando vastas tierras desde los Andes hasta el Océano Pacífico. Sin embargo, tras la muerte de Huayna Cápac, una guerra civil desgarraba el imperio entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa. En Europa, las tensiones entre las potencias rivales impulsaban una carrera por dominar el mundo. España necesitaba consolidar su supremacía frente a Portugal y otras naciones. En este contexto, surgieron figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Cortés, un hidalgo con recursos limitados, vio en la expedición hacia México una oportunidad para alcanzar gloria personal y riquezas. Por otro lado, Pizarro, hijo de un soldado y criado en la pobreza, soñaba con superar su destino explorando tierras inexploradas. Ambos compartían un objetivo común: descubrir imperios legendarios y reclamarlos para España. Los caminos de estos hombres estaban destinados a cruzarse con dos civilizaciones extraordinarias, marcando el principio de una catástrofe para los pueblos indígenas. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz con un pequeño ejército de apenas 500 hombres, 16 caballos y unos pocos cañones. Frente a él se alzaba el vasto imperio azteca. La clave de su éxito residió en su capacidad para formar alianzas con pueblos oprimidos por los aztecas, como los tlaxcaltecas, quienes se convirtieron en aliados cruciales. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, Moctezuma lo recibió con honores, creyendo que podría tratarse de un enviado divino. Sin embargo, la tensión pronto escaló. Cortés capturó a Moctezuma y, tras una serie de enfrentamientos sangrientos, la resistencia azteca estalló. La noche triste marcó un momento crítico, cuando los españoles fueron expulsados de la ciudad, perdiendo gran parte de sus fuerzas. Pero Cortés no se rindió. Reorganizó a sus tropas y, con refuerzos y aliados indígenas, sitió Tenochtitlán en 1521, destruyendo la ciudad y marcando el fin del imperio azteca. Mientras tanto, en 1532, Francisco Pizarro llegó al corazón del imperio inca con apenas 168 hombres y unas pocas armas.
La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa había debilitado al imperio. Pizarro aprovechó la confusión, tendiendo una trampa en la ciudad de Cajamarca. Atahualpa fue capturado tras una emboscada que dejó miles de incas muertos. A pesar de haber ofrecido un cuarto lleno de oro y 2 de plata como rescate, Atahualpa fue ejecutado. Con su muerte, el imperio inca quedó descabezado, facilitando la conquista española. Pizarro avanzó hacia Cusco, la capital inca, tomando la ciudad y consolidando el dominio español. Ambos conquistadores enfrentaron obstáculos monumentales: la resistencia indígena, el terreno inhóspito y las enfermedades que también afectaban a sus propias tropas. Sin embargo, las tácticas militares, la explotación de divisiones internas y las enfermedades europeas, como la viruela, resultaron letales para los pueblos originarios. La valentía y la crueldad se entrelazaron en esta historia. Uno de los momentos más emblemáticos fue la emboscada de Pizarro en Cajamarca, donde apenas con un puñado de hombres derrotó a un ejército de decenas de miles. Fue un acto de audacia extraordinaria, pero también de brutalidad. En el caso de Cortés, su estrategia de formar alianzas con los tlaxcaltecas fue una jugada maestra. Sin ellos, nunca habría tenido la fuerza suficiente para enfrentarse a los aztecas. Otro momento clave fue la resistencia final de los habitantes de Tenochtitlán, quienes lucharon hasta el último aliento para defender su ciudad. Estas historias también están llenas de sacrificio. Los pueblos indígenas que se aliaron con los españoles lo hicieron con la esperanza de liberarse del yugo azteca o inca, sin prever que serían subyugados por un imperio aún más devastador. La caída de los imperios azteca e inca marcó el inicio de un nuevo orden en el continente americano. Para España, significó una era de expansión sin precedentes, pero para los pueblos originarios, fue el principio de un largo período de sufrimiento y opresión. La conquista trajo consigo cambios culturales, sociales y políticos irreversibles. Los sistemas indígenas fueron reemplazados por el modelo colonial europeo. Las religiones autóctonas fueron suprimidas en favor del cristianismo, y las estructuras económicas fueron reorientadas para servir a los intereses de la corona española. Sin embargo, el legado de resistencia de los pueblos originarios sigue vivo. A pesar de la devastación, las culturas indígenas han perdurado y continúan siendo una parte esencial de la identidad de América Latina. La historia de la conquista de América es un recordatorio de cómo la ambición y el poder pueden transformar el curso de la humanidad. Nos enseña sobre la resiliencia de las culturas que, a pesar de la devastación, lograron sobrevivir y adaptarse. ¿Qué opinas sobre este capítulo de la historia? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro próximo video, donde exploraremos más relatos épicos que marcaron al mundo.